consciente de cómo funcionan las cosas para poder ver qué se hace cuando uno quiere transformar cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando hablamos de participación, yo voy a comentarle hoy día dos conceptos fundamentales. La primera es la concepción del Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? En esto hay dos respuestas posibles. La primera respuesta, que es la más difundida, porque viene desde la dominación, es que el Estado es el director de la sociedad. Es que el Estado es el ente, ¿no? El aparato director de la sociedad, y que tiene como objetivo buscar el bien común. Y a todos nos parece una definición buena, ¿no? Pero vuelvo a decir, esa es la definición que viene desde la dominación. Yo podría intentar una definición que viene desde el pensamiento de izquierda, como militante comunista. Yo diría, miren, el Estado no funciona como ente director de la sociedad. Todos quisiéramos que fuera así. Pero el Estado es un instrumento de dominación de clase. Es decir, el Estado es un aparato que a través de leyes y de normas permite que un pequeño conjunto de personas construyan un país a la imagen de sus intereses, dejando los intereses de los otros de lado. Y uno podría decir, qué fuerte. Yo les voy a preguntar varias cosas y ustedes me van a decir cuál de las dos definiciones logran explicar las preguntas que yo les voy a hacer. Si yo les pregunto a ustedes, y yo en esto les pido que partan desde la desconfianza con lo que yo les estoy planteando, yo quiero que ustedes saquen las conclusiones. Si yo les pregunto a ustedes cuál de las dos definiciones que yo acabo de hacer de Estado explica, por ejemplo, que la comuna de Las Condes tenga 800.000 pesos por habitante al año para gastar y que la comuna de Recoleta tenga 138.000 pesos por habitante al año para gastar. Esta diferencia la explica el ente director de la sociedad o el instrumento de dominación de clase. La dos. ¿Cuál de las dos definiciones explica, por ejemplo, que la dotación policial en Las Condes sea mucho mayor que la dotación policial en Recoleta? Claro, porque es lógico que cuando tenemos un concepto de dominación de clase, que son los más ricos los que efectivamente toman las decisiones, la policía esté orientada mucho más a defender la propiedad y a proteger la propiedad privada en donde hay mucha propiedad privada y no a defender a las personas en los sectores más vulnerables. Uno podría seguir con cientos de preguntas que uno podría decir. ¿Cuál de las dos definiciones explica, por ejemplo, que la salud y la educación no sean un derecho para todos y que algunos sean capaces de acumular tanta riqueza como para vivir 10 días seguidas sin que se les acabe y sin trabajar, y que haya un porcentaje de la población que no tiene que no sabe qué va a resolver mañana, cuando el primero no se levanta todos los días a las 5 de la mañana y llega a la casa todos los días a las 10 de la noche, y el segundo lo ha hecho toda su vida. Uno empieza a hacerse las preguntas y uno empieza a entender que efectivamente el Estado parece que funciona más como un instrumento de dominación de clase que como ente director. Voy a hacer la pregunta más dura. ¿Cuál de las dos definiciones explica que cuando un compadre se roba una gallina en el sur, que es Abigail, tenga 5 años y un día de cárcel y que los dueños de las farmacias hayan quedado libres? O sea, yo creo que si uno efectivamente dejara la ideología de lado, y la ideología se define en los términos clásicos como falsa conciencia, es decir, ¿qué es la ideología? Es un velo que tiende sobre la realidad
una capa que impide ver la realidad. Eso es la ideología en términos clásicos, en términos filosóficos. Uno va a un manual de filosofía y busca la palabra ideología y dice, mira, ideología es un conjunto de creencias ampliamente difundidas en la sociedad que impiden ver la realidad. Bueno, el bien común es como el smooth, exactamente. El bien común, como ideología, este supuesto ente director, es parte de esa ideología. Pero hay otras ideologías que nos hacen igualmente difícil percibir la realidad. Y yo aquí les pido muchas disculpas si a alguien ofendo, porque no es mi idea no es ofender, pero mi idea es provocar. Es provocar. Es que ustedes sean provocados y que se remezcan. Hay otra ideología. Y para no hacer ninguna discriminación, voy a hablar de 3 frases que son las más brutales demostraciones de la ideología desde mi punto de vista y que tienen que ver con las creencias religiosas. Voy a nombrar 3 cosas. La tierra prometida. Los israelíes ocupan Palestina en virtud de la tierra prometida, de que algún Dios alguna vez les regaló una tierra que no les pertenecía. Estaban en Ur y Caldea, la familia de Abraham, y hace 2 días murió un niño de 1 año y medio incendiado en una casa, porque los que sienten que Dios les regaló la tierra a ellos, les da derecho para hacer eso. A mí me parece que eso es francamente una mentira original de una ideología que es de carácter religioso y que tiene hace miles de años mucha gente engañada. Pero también hay otra, mucho más dura. Bienaventurados son los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Es duro para mí, pero yo cuando escucho, y yo vengo de una familia católica, yo les cuento que estuve en el seminario, que en algún minuto en mi vida quise ser cura y que fui profesor de religiones comparadas en la Universidad de Chile. Pero cuando a mí me dicen, bienaventurados son los pobres, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados son los que sufren, ¿no? Porque después de muertos los vamos a recompensar. Si yo como alcalde saliera a la zona norte de nuestra comuna y abrazara a la gente más necesitada y dijera, bueno, siéntete feliz porque tú efectivamente vas a ver a Dios, o a mí me agarrarían a garabato, o efectivamente me dirían, alcalde, deje de reírse de nosotros. Y sin embargo, y esto lo digo porque mi familia es de origen católico, hace miles de años que hay gente que repite todos los domingos que bienaventurados son los pobres. Y que pareciera que nos han convencido que el sufrimiento es condición para la salvación. Claro, que la salvación siempre viene después de muerte. Hay otra. Los musulmanes dicen y suelen hacer brutalidades basadas en un concepto que ellos conocen, que es la guerra santa. Y yo planteo, ¿hay alguien que pueda creer verdaderamente que hay una guerra que sea santa? ¿Puede una guerra cualquiera, ser santa? Miren, voy a seguir dando ejemplos solo para llegar a redondear lo que les quiero comentar. Hace algunos días, disculpen que sea tan brutal, pero a mí esto me lesiona en lo más íntimo, un imbécil de la UDI salió a hablar de que era necesario conocer el contexto del caso Quemados. ¿Alguien cree que hay algún contexto que justifique que 2 carabineros, un grupo de carabineros, quemen a alguien, le echen parafina y lo prendan? A mí me sorprende cuando la derecha trata de buscar las razones del golpe. Los demócratas sabemos que no hay razones para un golpe de Estado. Los demócratas de verdad sabemos que la única forma de cambiar el gobierno es a través del voto. Y que cuando uno se enoja con un gobierno tiene que esperar que llegue el próximo periodo o que haya, como hay en otros países más democráticos que el nuestro, plebiscito en la mitad del periodo como revocatorio, ¿no? Y otras muchas herramientas que hay para evitar. Y si uno ve aquí, uno propone un plebiscito revocatorio en el Congreso y la derecha dice no, porque eso es populismo, eso es avanzar
claro, ellos prefieren que no haya decisiones en la mitad del periodo porque prefieren organizar un golpe, les sale más barato. Así, organizar un golpe, matan a los que piensan distinto, generan unidad nacional, porque la única manera que la derecha conoce de generar unidad nacional es matando a todos los que piensan distinto. Entonces después quedan puros que piensan iguales y los que no piensan iguales están asustados en la casa. Bueno, esto es pura ideología. Entonces, díganme si no lo vamos compartiendo. La idea es provocar una discusión. Entonces, como yo estoy tan convencido de que el Estado funciona mucho más como un instrumento de dirección que como el ente director de la sociedad, uno podría hacerse una pregunta. Nosotros vivimos en un país que llegó con la época de Freire, yo diría que a uno de los puntos jurídicos de mayor desarrollo de la participación con la ley de promoción popular, que se profundizó con el gobierno de Allende en el sentido que efectivamente las bases sociales fueron protagonistas por primera vez de un proceso histórico. La ley de promoción popular que creó las juntas de vecinos yo creo que podría haber sido profundizada. Yo soy partidario, por ejemplo, que todas las juntas de vecinos reciban desde el Estado, sin pasar por las municipalidades, un financiamiento mensual que les permita tener fuerza. Si cada junta de vecinos recibiera, por ejemplo, 700.000 pesos mensuales, y eso les permitiera tener una secretaria, tener la sede todo el día abierta, arrendar una casa cuando no hay, la junta de vecinos sería otra cosa, y efectivamente tendríamos una participación completa. Y si no tuviéramos que andar detrás de la persona que da los certificados de residencia cuando está, porque no podemos tener una persona clavada todo el día en la casa esperando que le vengan a pedir los certificados de residencia. Entonces, si efectivamente hubiera una convicción desde el Estado de promover la participación, nosotros estaríamos preocupados. Por eso que nosotros hacemos este tema de las subvenciones universales, que no es mucho, no logramos hacer lo que queremos, pero es la plata que hay y la repartimos por igual, porque tenemos la concepción de fortalecer la organización comunitaria. Entonces, uno podría preguntarse, porque yo escucho incluso a mucha gente de izquierda diciendo, es que la dictadura de Pinochet lo que hizo fue debilitar el Estado. Y uno pregunta, yo doy paso atrás y digo, bueno, si el Estado es un instrumento de dominación de clase y Pinochet hubiera debilitado el instrumento de dominación de clase, estaríamos todos felices. Hizo todo lo contrario. Pinochet lo que hizo fue fortalecer el instrumento de dominación de clase. Pero ¿cómo se hace? Y esto para que entiendan la importancia de la participación. Desvinculándolo de las presiones sociales y políticas de la comunidad. Haciendo y construyendo un aparato del Estado que desde las leyes, desde las creencias, desde la filosofía, desde lo cultural del modelo, fuera impermeable a todo lo que ustedes piensan. Entonces construimos el sistema binominal, que da lo mismo, porque va el 30% y vota por un lado, va el 60% y vota por el otro y empatan. Eso va a ser un Estado impermeable. Por eso que el sistema binominal nosotros lo discutimos durante tanto tiempo, porque entonces da lo mismo lo que todos pensemos, porque siempre vamos a llegar a un sistema en donde los dos empatamos, pero además con el sistema de quórum calificado decía, no, pero usted para cambiar las cosas fundamentales tiene que tener el 60%. Entonces, el 60% en los votos existía, pero no existía en el Congreso, porque el 60% que existía en los votos era transformado en un 50% y se construía el empate. Entonces, la dictadura lo que hizo fue fortalecer este Estado como instrumento de dominación, haciéndolo impermeable a todos nosotros. Y por eso que podían salir 100.000 personas a las calles y el Estado seguía su curso. ¿A quién es permeable el Estado? Miren, pueden salir gente a protestar durante un año completo y el Estado no necesita cambiar nada. Pero yo les voy a discutir un dato que salió el día. El desempleo en el trimestre móvil que viene del cual venimos saliendo disminuyó de nuevo. Puta, qué raro. Porque todos dicen que estamos en crisis económica y estamos en el invierno, que es normalmente la etapa del año en donde hay más desempleo. Y sin embargo bajó, y el dato es real, porque es del INE, yo no dudo del dato. ¿Qué está pasando entonces? Que parece que entonces no hay crisis económica. Lo que ha pasado es que la derecha, que es la clase dominante, cuando ha empezado a ver que hemos querido transformar el país, ha dicho, y más encima que los tenemos ahora en la cárcel,
porque hay muchos empresarios en la cárcel y estamos persiguiendo el abuso de los empresarios. Entonces, sin ningún dato objetivo para que haya una crisis económica, la derecha empresarial decidió guardar la plata y paralizar el aparato productivo, porque además, y esto yo se lo podría explicar en una charla distinta, digamos, de cómo funciona el capitalismo, para que uno entienda que empiezan a quedarse cada vez con más productos que no venden, porque como le pagan al trabajador menos de lo que vale su trabajo, el trabajador como concepto, las clases, la familia trabajadora, tiene menos plata para comprar todo lo que se produce, entonces de ahí van sacando la utilidad y al mismo tiempo va habiendo un excedente de producción. Ellos paran de producir y siguen vendiendo el excedente de producción, siguen viviendo con su mismo ritmo, pero empieza a haber desestabilización y empiezan a instalar ideológicamente un concepto de crisis. Pero es extraño, porque seguimos creciendo más que en todos los otros países, seguimos teniendo menos desempleo que en todos los países. Nuestra presidenta tiene más apoyo que la mayoría de los presidentes de países de la nación, a pesar de la crisis de credibilidad, entre comillas, que hay. Pero les voy a dar un dato, miren qué extraño. Los mismos que aquí, por ejemplo, no quieren que haya titularidad sindical y no quieren que haya derecho a huelga efectivo, llevan las platas a invertir a Perú, en donde hay titularidad sindical y hay derecho a huelga porque no hay reemplazo. Entonces la crisis está aquí, pero no allá. Prefieren ya, de lo que estamos hablando, es de que lo que nosotros vivimos tiene que ser siempre confrontado con la realidad, con la mayor cantidad de variables para que lo entendamos. Entonces, llegamos. Hasta aquí la primera consideración del primer punto. Entonces el Estado es un instrumento de dominación de clase, y en Chile tenemos un Estado que todavía viene de lo que diseñó la dictadura y por lo tanto de un Estado impermeable a las presiones sociales y políticas. ¿Qué es el objetivo entonces que tenemos que lograr? Permear el Estado, hacerlo traspasable, hacerlo más abierto. Por eso uno dice en Recoleta, ¿qué hemos hecho? Directorios colegiados en los colegios. Los colegios son parte del aparato del Estado, los municipales. Y cuando uno hace un directorio colegiado y pone el director, pero hace que la comunidad escoja 2 representantes de los padres apoderados, 2 representantes de los alumnos, 2 representantes de los profesores y 2 representantes de los asistentes, usted al aparato del Estado le metió a la comunidad y hizo y obligó al aparato del Estado a que escuchara a la comunidad para tomar las decisiones. Por eso que no tuvimos paro nosotros durante todo este tiempo. Por eso que fuimos la municipalidad en Chile que menos paro tuvo, ¿no? Y que menos conflicto tuvo. Porque entonces, como hicimos esto, nosotros ya tenemos contratos 50-50 hace un año y medio. El colegio está pidiendo un contrato 40-60. Nosotros tenemos mejores condiciones. Nuestros profesores, cuando el colegio gane todas sus demandas, van a perder. Imagínense. Pero además tenemos los colegios abiertos. Los colegios son parte del Estado, ¿cierto? Y tenemos el programa Escuela Abierta que abre los colegios hasta las 10 de la noche todos los días y el sábado y el domingo. Para este tipo de actividades y otro tipo de actividades. Esto es permear el Estado. Cuando en los consultorios tenemos directorios colegiados de los consultorios, es permear el Estado. Cuando estamos atendiendo en los barrios, es que hemos dicho, a ver, si el 90% de las veces que ustedes van a ir al doctor en la vida entera es después de los 60 años, y justo después de los 60 años comienzan los problemas de movilidad, la gente mayor está más sola, tiene menos recursos porque las pensiones no alcanzan. Es absurdo pedirles que ellos se desplacen al consultorio cuando una cantidad tremendamente mayor de las exigencias en salud que tienen las podríamos hacer cerca de sus barrios. Entonces nosotros permeamos el Estado con la demanda y la preocupación de los adultos mayores y empezamos a atender en 28 juntas de vecinos hoy día en la comuna de Recoleta. Y logramos, permeando el Estado, que más del 70% de los adultos mayores estén atendiendo a menos de 4 cuadras de su casa. Ya no gastan en locomoción, se dan los remedios ahí, a los postrados los vamos a atender a la casa. Estamos permeando el Estado. Es decir, nosotros en Recoleta estamos haciendo algo que nos ha permitido empezar a transitar recién desde este Estado como instrumento de dominación a un Estado como ente director de la sociedad, porque estamos recogiendo lo que la sociedad requiere y demanda y lo estamos tratando de implementar. Con todas las dificultades que tengamos, queda mucho por hacer y queda mucho que avanzar, pero esto es lo que hay, ¿no? Entendiendo las limitaciones presupuestarias y todo. Ahora,
Una vez que uno entiende la importancia de esto, la importancia de permear el Estado, tiene que hablar de la participación y empezar a definir qué participación es la que necesitamos. Porque algunos dicen que votar una vez cada 4 años es participar. Yo no lo creo. No, porque nos prometen nada más. Entonces es distinto. Yo les recuerdo que para mi campaña, yo agarré mi programa, lo escribí y lo metí en una notaría y lo certifiqué y lo subí a una página pública que se llama Voto Ciudadano. Y ahí está, ustedes pueden ir a internet y buscar el programa del alcalde Jaude cuando era candidato y lo van a leer y se van a dar cuenta que todo lo que está ahí está en desarrollo. Ahí está puesto el directorio colegiado, ahí está puesto el programa de escuela abierta, ahí está puesto el programa de salud familiar en los barrios. Lo que hemos hecho lo hemos cumplido, pero no basta, porque no puede ser voluntad de una persona que cumple el que las cosas sean así. Entonces uno debería decir ya, pero bueno, ¿qué participación necesitamos? Y la verdad es que aquí uno entra a definir también, voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el Estado, con la participación. Y voy a poner 2 polos. La participación para entender y la participación para transformar. Pero les voy a pedir que hagan ustedes un ejercicio y que cuando yo hablo de la participación para entender, la palabra entender la separen y pongan entender. Participación para entender, para entrar en la tendencia. Y uno dice, ¿qué significa la participación para entender? Es cuando el aparato del Estado, como instrumento de dominación de clase, hace un proyecto y cuando lo termina va a la comunidad y le dice, miren, este proyecto lo hicimos por ustedes, ¿les gusta? Ah, no les gusta hasta que nada, el proyecto está terminado. Y se hace igual el proyecto. Es un poco lo que pasó con Dorsal, con todo lo que hemos discutido, que engañaron un poco a la gente con el diseño en la época del gobierno local anterior, ¿no? Y hoy día se dan cuenta que todo lo que lo metieron no fue y que el proyecto se hizo como estaba. Porque esa es una participación que es tardía y que no tiene por objeto permear al Estado con la opinión de la ciudadanía, sino que tiene por objeto seducir a la ciudadanía con la opinión del Estado y ir a convencerlo de que lo que el Estado ha hecho es lo mejor para ustedes porque busca el bien común. En cambio, si uno piensa que la participación puede tener otro polo, y les pido el mismo ejercicio, nosotros queremos participación para transformar, participación para cambiar la forma. Cuando uno se compromete con la participación para cambiar la forma, tiene que hacer una participación en donde primero se hace tempranamente, es decir, desde que empieza el proyecto, como lo hemos hecho con zapadores. Nosotros dijimos, vamos a cambiar zapadores. ¿Y qué es lo primero que hicimos? Nos juntamos con los vecinos y con los comerciantes de zapadores y les dijimos, ¿cuáles son los problemas que tiene el precio de zapadores como está? Por el lado de los comerciantes, mira, no tenemos dónde estacionar los autos porque tenemos un solo lado de estacionamiento, tenemos 2 lados de locales, entonces la mitad se queda. ¿Y qué pasa? Que estamos obligados a estacionar arriba de las platabandas, arriba de las plazas, y los vecinos alegaban porque estacionan arriba de las platabandas y de las plazas, nosotros no podemos estacionar nuestro auto y además nos destruyen nuestro espacio público. Pero además los vecinos decían, oye, todos los que vienen a trabajar a zapadores orinan y los tienen a comprar en las puertas de nuestras casas y en los muros de nuestras casas porque no hay baño. Y además tenemos un problema de seguridad, porque cuando los delincuentes están actuando en el Persa, vienen carabineros por el lado que está libre y los gallos se escapan para el lado de las casas. Yo no tengo la culpa que haya un partido atrasado. Bueno, a partir de esta primera reunión, ¿no? Nosotros hicimos un prediseño y después lo licitamos, pero para que en el diseño se incorporaran las definiciones y los problemas de la gente. Y por eso llegamos a la conclusión de que había que hacer una plataforma central, que se pudiera estacionar por los 2 lados, que Carabineros pudiera rodearlo, que se separara de todas las casas, que tuviera baños públicos, y ese es el proyecto que estamos haciendo. Entonces, cuando uno toma la decisión de asumir el Estado como ente director de la sociedad y permitir que el Estado sea permeado completamente por la ciudadanía,
para que el Estado en el fondo llegue a mandar, pero obedeciendo, ¿no? Porque ese es el tema de la participación. La participación para transformar se logra con participación temprana primero, desde que se inician los proyectos, desde que se inicia la detección de los problemas y la búsqueda de soluciones, y vinculante. Por eso que hablamos de participación temprana y vinculante, porque lo que nosotros creemos es que la participación tiene que ser desde un comienzo con vuestra opinión, y segundo, lo más relevante, que sea la opinión mayoritaria de la comunidad la que se vea reflejada finalmente en el proyecto, porque podría ser temprana y no vinculante, como quieren algunos que sea la discusión de la Constitución, es decir, que salgamos a preguntarle a todos y que después hagamos la hueá que nosotros queramos, escondido en el Congreso, ¿no? Y que la resolvamos ahí. Cuando nosotros hablamos de participación temprana y vinculante, es que tiene que ser desde un comienzo, tiene que ser durante todo el proceso, y el resultado del proyecto tiene que ser consistente con la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Cuando nosotros logremos estas dos cosas, sin duda vamos a haber transitado de un Estado caracterizado como instrumento de dominación de clase hacia otro, hacia un Estado caracterizado como el ente director de la sociedad, un Estado que es capaz de mirar los problemas de la ciudadanía y buscar con la ciudadanía las formas de resolver los problemas. ¿Y por qué es tan importante? ¿Saben por qué? Porque cuando la ciudadanía se equivoca aprende, y porque desde que atravesamos el periodo de la Ilustración, por allá por el año 1750, la Ilustración nos hizo asumir el desafío de asistirnos por nuestra propia razón para definir lo que es así, ya no por las religiones, no por las castas dominantes, no por los reyes, sino que sencillamente por lo que nosotros pensamos. Y esto llegó a la conclusión de que había que hacer algo que se llama método científico, ensayo y error. Ya, busquemos una solución de conjunto, construyamos la solución, la implementamos, tendrá cosas buenas, pero también generará problemas nuevos. Vamos de nuevo, asumamos los errores a otra jornada de participación y hagamos nuevamente una tesis. Y este es el problema. Y vamos al ensayo de una nueva solución y asumamos los errores. Y nosotros lo que hacemos es ir permanentemente mejorando a través del ensayo y el error, del ensayo y el error, del ensayo y el error. ¿Por qué? Porque eso genera un proceso de mejora continua en donde el protagonista son ustedes. Eso, terminé. Ya me puede retar, señor Fabián. Terminé. ¿Puedo dar la palabra para dar algunas preguntas? Muchas gracias. Esto es para que ustedes vean que el alcalde primero entraba de uno y me reta todo y se pone atrás para adentro. Preguntas. ¿Cuál es el fin de todo? ¿De qué? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Cuál es la ¿Con finalidad? qué? Con el total de lo que ¿O qué quieres demostrar con eso? A generar una ciudadanía más empoderada, y más participativa consciente y participativa. Pero incluyente también. Pero no participativa solamente, cuidado. Más consciente y participativa. O sea, pero además de vinculante, sobre todo la primera parte, consciente. Porque de repente uno participa y uno participa sin tener conciencia de mucho de lo que le están diciendo. Yo lo que quiero, en mi charla por lo menos, el curso tiene objetivos mucho mayores, pero en mi charla yo lo que quiero es primero confrontarles con las creencias que tienen ustedes y que lo han asistido para la toma de decisiones durante todas sus vidas, y que ustedes sean capaces de llegar a la casa y decir, parece que no es como yo pensaba. Sí. Es que lo que yo entiendo, quizá a lo mejor la señora, nosotros como fuimos invitados a una formación de dirigentes. Para eso se nos entregó distintas charlas, distintos temas en los módulos que recibimos. Y yo entiendo que usted es parte de uno de esos módulos. Exacto. Con su introducción. Sí. Está participando en la formación en la que se comprometió la municipalidad con nosotros. Así es. Ya. Eso es. Y el módulo que me pidieron que yo hiciera es participación temprana y vinculante. Entonces, a ver, quizá haya que hacer una observación más general. Es re fácil hablar de participación si la participación está en todos los discursos. Pero hay algunos que no hablan de participación sin explicarnos nada de por qué queremos participar. Entonces,
¿cuál es el problema? Que la participación también tiene dos posibilidades, la de describir un círculo virtuoso o un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que te invitan a participar y llega toda la gente a participar con ánimo, participan una vez, participan 2 veces, participan 3 veces y se dan cuenta que las cosas siguen igual y al final se quedan en la casa. Y lo que te dicen, y lo que hemos escuchado nosotros, cientos de veces, ¿para qué vamos a participar? Si al final todo sigue igual. Por eso que es tan importante tratar de definir una capacitación de dirigente que permita construir un círculo virtuoso. Y para eso, ¿qué hay que saber? Primero, las profundidades de lo que se discute cuando se discute participación. Por eso yo les digo, oye, si cuando discutimos participación lo que estamos discutiendo es el concepto del Estado que queremos y de la sociedad que queremos. No es participación para saber más de participación y poder hablar más bonito. Por lo tanto, yo tengo el desafío, cuando me dicen, oye, venga a hablar de participación, de hablar de las cosas que nos pueden permitir, primero entender lo que es la participación y segundo, perseguir la participación que queremos. Por eso que hablamos de participación temprana y vinculante, porque no hablamos para que alguien nos escuche y para que se vayan de nuevo. No. Nosotros lo que necesitamos es generar dirigentes que el día de mañana, además, uno podría decir, mira, yo te podría decir que el objetivo mío, un objetivo no declarado, para que todos lo sepan, es que de aquí en adelante solo tengamos concejales y alcaldes de la comuna y que nazcan de los dirigentes sociales. Porque a mí me lesiona, pero miren, a mí me lesiona, porque yo soy recoletano, yo nací en la comuna de Recoleta, viví hasta los 40 años en la comuna de Recoleta, si no me quedé era porque no hay para los hijos de los que viven en departamento. Cuando yo me fui, por lo menos no había una oferta de departamento, pero a mí me lesiona, a mí me molesta que venga alguien de Las Condes que vive una realidad completamente distinta a la nuestra a gobernar la comuna de Recoleta. Y que hayan concejales que son capaces de votar en contra de una sala de cuna en la Angela Davis, pero que ellos viven en Las Condes y en la Dehesa, y que su hijo o los cuidan sin con Ana o no van a los jardines infantiles gratuitos del Estado porque no los necesitan, pero ellos votan en contra de lo que nuestras mujeres necesitan. Entonces yo pregunto, miren, es más, la señora María Inés Cabrera, porque esto hay que decirlo, llevamos a la votación al Consejo una propuesta. ¿Se acuerdan que las canchas de tenis estuvieron privatizadas, las que están en Santa María 15 años? Nosotros con bienes nacionales logramos hacer un juicio y recuperarlas, pero las canchas son de bienes nacionales y nos las tienen entregado un comodato a la municipalidad para nosotros poder ocuparlas. Pero yo hablé con el ministro y le dije, ministro, ¿sabe qué? A mí me interesa dejar algo establecido con mucha mayor solidez, porque si cambia el gobierno y cambia otro ministro de bienes nacionales, podría venir y decir, sabéis que se acabó el comodato, que Recoleta perdió las canchas de nuevo y las volvemos a privatizar. Como yo quiero evitar eso, le dije, ministro, quiero que usted me transfiera desde el Ministerio de Bienes Nacionales a la Municipalidad de Recoleta las canchas, para que las canchas de ahora en adelante sean siempre de Recoleta y nadie nos las pueda quitar. Bien, me dice, el procedimiento es el siguiente. Dentro del procedimiento tenía que haber el acuerdo consejo. Lo llevé a consejo y la concejala de la UDI votó en contra de hacer la solicitud a bienes nacionales. Entonces, yo les pregunto a ustedes que son los recoletanos y las recoletanas, ¿qué puede tener en la cabeza una concejala que vive en Las Condes para votar en contra de pedir que el Estado nos entregue para siempre las canchas de tenis que están en nuestro territorio que son de bienes nacionales? Lo que nosotros estamos haciendo con las canchas de hoy día es que todos nuestros colegios tienen clases de tenis con Horacio La Peña y tienen talleres, y hay más de 300 niños de Recoleta jugando allá por primera vez tenis gratuitamente. ¿Cuál es la razón que dio? Ninguna. Impedir el desarrollo de nuestros niños. Entonces, si usted me pregunta, me encantaría tener gente mucho más consciente, mucho más comprometida, que no acepten que nunca más venga gente de afuera a decirnos cómo vivir, y que nosotros reservamos Recoleta, pero para eso tenemos que tener mucha más formación. Y la gente de la UDI, José Villarruel, votó en contra de la sala cuna en la Angela Davis. Y él es poblador. Sí, claro. Él es poblador, pero es de la UDI.
no sé qué tendrá en la cabeza don José Villarroel para decir que votó en contra, ¿no? Pero además, porque la cancha que estaban defendiendo, para lo único que se presta es para problemas de droga y no se ocupa para... Entonces uno diría, ¿saben qué? Esto no es solo un problema territorial, sino que también es un problema político. Porque los tres de la UDI votaron en contra, y la María y la Mónica Año, siendo PPDA, ahora el PPD la quiere expulsar. Pero ella siempre ha trabajado con la derecha desde que era... Votó en contra de la sala cuna para las mujeres de Recoleta. Tendremos que tomarnos otras decisiones para poder avanzar, porque esto finalmente nos dificulta. Eso tiene que ser más publicitado, porque la gente cuando toque votar nuevamente tiene que elegir sus propios candidatos. Mira, ya no sé hemos hecho todos los esfuerzos. De hecho, esta es primera vez en la historia de la comuna que en el diario comunal salen las votaciones de los concejales. Y lo hicimos así precisamente para que todos empiecen a saber, porque durante mucho tiempo nos han venido a contar mentiras originales que son ideológicas, con las cuales hacen que nosotros mismos apoyemos a los que están en contra de nosotros. Vamos a dar 3 palabras más, porque esto tiene que seguir. Yo me voy a tratar de conseguir alguna estufa para que traigan. ¿Quiénes tenían la palabra? Vecinos y vecinas. Que se pueda hacer una votación popular para eso, en caso. Es que la ley no lo permite. O sea, lo podríamos hacer, pero la ley lo que establece es que para que los procedimientos cursen, es el consejo el que los debe sancionar. O sea, ahora, todas las cosas igual las aprobamos, porque tenemos la mayoría. Y porque tenemos un empate, entre comillas, que lo rompe el alcalde cuando vota, cuando hay empate, vota el alcalde y el voto del alcalde dirime. Ellos no han podido tener nada de los procesos que nosotros hemos querido desarrollar. Pero bien, pero la gente lo tiene que saber. Ahora, el proceso es que la votación popular no amarra hoy día. Por eso que nosotros queremos tener una nueva constitución en donde tengamos el derecho a plebiscitar todas estas materias y que sea la decisión de la comunidad la que finalmente prime, ¿no? De hecho, en la mayoría de los países, miren lo que les digo, hay un derecho a que cuando el presidente de la nación tiene una diferencia con el Congreso como cuerpo, es decir, si el presidente tira una ley y el Congreso no se la apruebe, en muchos países existe el plebiscito para dirimir. Y el presidente tiene la potestad de decir, el Congreso no representa a la ciudadanía, así que le van a preguntar un plebiscito a la ciudadanía y se resuelve así. Y eso es vinculante. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, que es un instrumento de dominación de clase mucho más potente que en otros países, eso todavía no está establecido y tenemos que pelearlo en la próxima constitución, en la discusión constitucional que viene. ¿Ya? Por eso que a mí también me hiere y me molesta cuando la derecha dice, pero si la discusión de la constitución no le interesa a nadie, a la gente le interesan los problemas, pero es que no entienden que la constitución es la que amarra que no podamos tomar las decisiones, la constitución es la que amarra que el Congreso lo tengamos como lo tenemos. El participar en estos cursos, en estos talleres, es para que nosotros nos empoderemos, como dice usted, en nuestros territorios y empecemos a abrirle los ojos a nuestros vecinos, y a informar y a dar a conocer todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Entonces cada vez va a tener más posibilidad las personas de tener una información directa y ellas opinar y discutir lo que necesitamos en cada territorio. Y evitar que nos engañen. Y justamente, y por primera vez en esta comuna se hacen estos talleres para todos los vecinos, independiente del color político que se tenga. Claro, ahora, entonces eso lo tenemos que tener bien presente. Ahora, hay un tema que tiene que ver con algo que yo entiendo que les pueda molestar, algunas de las cosas que yo digo, pero yo quiero ser honesto. La única objetividad que existe, porque la objetividad no existe, esto de que haya una cosa que sea para todos igual, es que la objetividad, ¿cómo se logra avanzar en ella? Que cada uno sepa qué piensa el que habla. Cuando uno explicita el lugar desde donde habla y dice, miren, yo soy militante comunista y por lo tanto pienso esto,
Uno dirá, bueno, yo no soy comunista, así que no creo en lo mismo. Otro dirá, yo no soy comunista, pero me hace harto sentido lo que dice este caballero, voy a tener que revisarme. Y otro dirá, yo también soy de izquierda y concuerdo completamente con el alcalde, pero vamos enriqueciendo la discusión, porque hay una cosa que tenemos que entender. Mira, esto es lo último que les digo y vamos terminando. Yo quería hacerle una consulta. El SESCO, ¿cuándo tienen...? Viene ahora la elección. Pero que sean publicitadas, porque No se jamás preocupe. han sido No publicitadas. se preocupen, nosotros vamos a hacer el procedimiento y ustedes ya nos conocen, pueden confiar en nosotros. Les quería comentar esto. Durante mucho tiempo, y esto también es del paradigma de la ilustración, del tiempo de la ilustración, de Napoleón, cuando se estableció en el mundo este objetivo de la tolerancia, ¿ya? La tolerancia lo promueven los masones y los pensadores laicos en la historia de la humanidad. Y por eso que es tan importante. Pero la tolerancia era buena, entre comillas, para el siglo XIX y para el siglo XX. Pero el siglo XX ya logró demostrar que la tolerancia no era suficiente, porque tolerar es a otro que piensa completamente distinto a ti, que te molesta, aceptarlo. Y en el fondo, comerte tu malestar. Eso es la tolerancia. Hoy día la tolerancia ya no es suficiente. De la tolerancia se pasó a otro concepto que es el del respeto, que es un paso más, ¿no? Porque ya no es solo aguantarse y comerse el malestar de lo que te provoca otro para tolerar, sino que, ¿sabes qué? Yo te respeto. Bien, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Pero en el siglo XXI el respeto ya empezó a quedar obsoleto. ¿Por qué? No, porque ya no es suficiente. Cuando todos logremos respetar a nosotros, no va a ser suficiente. Esta discusión tiene por objeto pasar a la tercera barrera para construir una sociedad distinta. Ya no es suficiente tolerarnos, no es suficiente respetarnos. Nosotros debemos empezar a valorar la diferencia como fuente de riqueza. Esa es la sociedad que estamos construyendo hoy día, y eso es por eso hoy día está la discusión de la diversidad. Porque cuando uno es capaz ya no de tolerar, ya no de respetar, sino que mirar a un otro que es diferente y valorar la diferencia como fuente de riqueza social, ese va a ser el mundo en donde vamos a empezar a ser mucho más felices, porque es lo que necesitamos, ¿no? La última palabra, compañera. Yo quería decir que falta un trabajo que hacer con la gente joven, especialmente entre los treintones y los 50. Porque, Yo pensé que los jóvenes. porque los dirigentes generalmente somos de la tercera edad y nosotros estamos con achaques y nos falta poco para irnos para el otro lado. Entonces necesitamos gente de repuesto que se interese a que la juventud de la comuna se mueva, porque ellos inclusive no van ni siquiera a los consultorios. Yo le voy a hacer una buena noticia. Entonces eso nos hace falta para que se renueve la dirigencia social. Mire, yo le voy a dar una muy buena noticia a todos ustedes, pero no me comprometo, porque la generación de los 30 a los 50, que es mi generación, yo estoy más de los 50. Ya estoy por cumplir 50. Pero esa es una generación que tiene sus concepciones completamente amarradas y es muy difícil convencerlos de cambiar, ¿no? Lo estamos haciendo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Cuando yo llegué a esta comuna como alcalde, nosotros no teníamos ni una organización juvenil con personalidad jurídica. Ninguna, pero ninguna. Es decir, no teníamos ningún joven que estuviera formalmente organizado. Había jóvenes informalmente organizados, pero que no creían en la municipalidad, no querían trabajar con el Estado, no querían ser parte de la política, nada. Y hoy día tenemos más de 50 organizaciones formalizadas de jóvenes entre 14 y 28 años. Ellos hoy día, que significa que tenemos más de 1000 jóvenes organizados, ya están empezando a tomar las riendas y a motivarse con esto. Lo que nos hace prever que en un futuro cercano vamos a tener un nuevo influjo de dirigentes vecinales metiéndose a todas las organizaciones comunales, ¿no?
Así que estamos trabajando en eso. Voy a tratar de resolver lo de la estufa. Les doy las gracias. Yo sigo con mi agente, el deseo de